Gracias a Dios por esta preciosa oportunidad que nos concede una vez más. Vamos a iniciar con la lectura de estos 3 capítulos, como lo es el capítulo 38, seguido del 39 y el 40, cerrando entonces el segundo libro de la Biblia, que compone el Pentateuco, los 5 primeros libros escritos por Moisés. Vamos entonces a prestar atención para escuchar y tener una breve explicación sobre el mismo. Escuchemos, deleitémonos en la palabra de Dios. Éxodo capítulo 38. Igualmente hizo el altar del holocausto de madera de sitín, su longitud de 5 codos, y su anchura de otros 5 codos, cuadrado y de 3 codos de altura. E hízole sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y cubriólo de metal. Hizo asimismo todos los vasos del altar, calderas, y tenazas, y tazones, y garfios, y palas, todos sus vasos hizo de metal. E hizo para el altar el enrejado de metal, de hechura de red, que puso en su cerco por debajo hasta el medio del altar. Hizo también 4 anillos de fundición a los 4 cabos del enrejado de metal para meter las varas. E hizo las varas de madera de sitín y cubriólas de metal. Y metió las varas por los anillos a los lados del altar para llevarlo con ellas. Hueco lo hizo de tablas. También hizo la fuente de metal con su basa de metal de los espejos de las que velaban a la puerta del tabernáculo del testimonio. Hizo asimismo el atrio a la parte austral del mediodía. Las cortinas del atrio eran de 100 codos de lino torcido. Sus columnas 20, con sus 20 basas de metal, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Y a la parte del aquilón, cortinas de 100 codos, sus columnas 20, con sus 20 basas de metal, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. A la parte del occidente, cortinas de 50 codos, sus columnas 10 y sus 10 basas, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Y a la parte oriental, al levante, cortinas de 50 codos, y al un lado cortinas de 15 codos, sus 3 columnas y sus 3 basas. Otro lado, de la una parte y de la otra, de la puerta del atrio, cortinas de a 15 codos, sus 3 columnas y sus 3 basas. Todas las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido, y las basas de las columnas eran de metal, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Asimismo, las cubiertas de las cabezas de ellas de plata, y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. Y el pabellón de la puerta del atrio fue de obra de recamado, de jacinto, y púrpura, y carmesí, y lino torcido, la longitud de 20 codos, y la altura en el ancho de 5 codos, conforme a las cortinas del atrio. Y sus columnas fueron 4 con sus 4 basas de metal, y sus capiteles de plata, y las cubiertas de los capiteles de ellas, y sus molduras de plata. Y todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor fueron de metal. Estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, lo que fue contado de orden de Moisés por mano de Itamar, hijo de Aarón, sacerdote, para el ministerio de los levitas, y Besaleleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice y diseñador y recamador en jacinto y púrpura y carmesí y lino fino. Todo el oro empleado en toda la obra del santuario, el cual fue oro de ofrenda, fue 29 talentos y 730 siclos según el ciclo del santuario. Y la plata de los contados de la congregación fue de 100 talentos y 1775 ciclos según el ciclo del santuario. Medio por cabeza, medio ciclo según el ciclo del santuario.
a todos los que pasaron por cuenta de edad de 20 años y arriba, que fueron 603.550. Hubo además 100 talentos de plata para hacer de fundición las basas del santuario y las basas del velo, en 100 basas 100 talentos a talento por basas, y de los 1775 ciclos hizo los capiteles de las columnas y cubrió los capiteles de ellas y las ciñó. Y el metal de la ofrenda fue de 70 talentos y 2400 ciclos, del cual hizo las basas de la puerta del tabernáculo del testimonio y el altar de metal, hizo el rejado de metal y todos los vasos del altar, y las basas del atrio alrededor, y las basas de la puerta del atrio, y todas las estacas del tabernáculo, y todas las estacas del atrio alrededor. Bueno, tenemos entonces estos capítulos que narran la reverencia, la responsabilidad, el amor que se manifestó en estos días de preparación. Hay algo que hay que resaltar, hermanos, y es que los israelitas estuvieron 400 años en un pueblo idólatra y que ellos estaban acostumbrados a ver las edificaciones, las estatuas, los dioses que este país adoraba. Y todo esto era idea o nacía del diseño de un hombre, de Faraón, o de los sacerdotes, o de los arquitectos que ellos tenían. Pero hay algo tan lindo en esta obra que el que organizó el altar, la mesa, el incienso, cómo sería el arca, todo este diseño, esta obra primorosa, como el Señor lo describe en varias oportunidades, esta obra primorosa que quiere decir una obra perfecta, excelsa, delicada. Esta obra nació en el corazón de Dios. Esta obra la planificó. Los planos los trazó Dios, los entregó a Moisés, y Moisés así se la asignó a aquellos varones a los cuales Dios había llenado de Espíritu de Dios. Entonces esto nos hace saber y experimentar lo único y lo especial que es Jehová. Porque vuelvo y le repito, ellos vivieron años viendo estos monumentos que le erigían a aquellos dioses, pero que habían nacido en el corazón del faraón o quizás de los sacerdotes. Pero esto no, hermano, esto no tenía ninguna similitud a lo que ellos estaban acostumbrados a ver. Era una obra planificada, el patrón, el modelo, todo se lo había dado Dios. Y esto nos hace a nosotros afirmarnos en la belleza, en lo que encierra la adoración a Dios. No se debe igualar, no se acerca, no se asemeja a ningún dios pagano, a ninguna deidad que el mundo presenta. Y esto, figúrense que esto prácticamente estamos leyendo lo mismo en capítulos anteriores, porque en los capítulos antes estábamos leyendo cuando Jehová le estaba indicando el plano o los planos de las distintas obras que se le habían asignado a realizar al pueblo. Sin embargo, muchos dirán, bueno, pero es que no hay sentido de que se está leyendo prácticamente lo mismo que había instruido Jehová a Moisés. Sí, tiene importancia. ¿Saben por qué? Porque esta es la evidencia de que el pueblo abrazó fielmente la orden de Jehová. Y todo lo que Jehová le describió a Moisés en la cumbre del monte Sinaí, el pueblo lo realizó, lo ejecutó. Y esto es una evidencia de la fortaleza que hay en el pueblo de Dios cuando se ajusta a los planes, a los proyectos dados de Dios. Figúrense acá en esta etapa que estamos viendo, no se levantó murmuración, no se levantó pleito, no se levantó contienda, porque la mente del pueblo, las manos del pueblo estaban ocupados en realizar la obra que Jehová les había encomendado. Fíjense esto, cuando el pueblo de Dios se ocupa de lo que Dios
de la orden que Dios le da, hay muy poca oportunidad de pleitos, dificultades, porque está ocupado, hermano, y no hay cabida para el mal. Leemos en este capítulo la manera en que toda obra se desarrolló, tal cual el Señor lo ordenó, con el material que Él pidió. La construcción de la fuente de bronce, la construcción del atrio del tabernáculo, la construcción del altar del holocausto y el inventario, todo lo que debía tener el inventario de la materia que se realizó. Se usó oro, se usó plata, se usó bronce, y se dice que estos dos jóvenes, lo que fue Aholiab y lo que fue estos jóvenes que estaban encargados, Bezaleel, que era de la tribu de Judá, y Aholiab, que era de la tribu de Dan, cómo ellos fueron llenos del Espíritu de Dios para poder emprender este reto de estas obras primorosas. Dice que Bezaleel, Dios le dio la capacidad para realizar todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, y a Aholiab le había dado Dios esa capacidad de diseñar obra de recamador. Recamador es aquella persona que trabaja cuidadosamente, perfectamente, con los bordados, con las telas. Todo esto, hermano, todo esto implicaba una exactitud, una simetría, una obra que no tuviera ninguna tacha. Y él trabajó con todos estos materiales, lo que era el carmesí, la púrpura, el lino fino, el oro que se empleó. Hace una referencia que el oro que se usó en la obra del santuario, que todo este oro fue ofrendado por manos del pueblo, fue pesado como 29 talentos. Y viendo el equivalente de los talentos, cuánto es aproximadamente el talento equivalente a kilos, y es un aproximado como de 1000 kilos de oro. Ustedes saben eso, hermano. 1000 kilos de oro equivalía aproximadamente estos 29 talentos. ¡Cuánta bondad de Dios! ¿Y por qué decimos bondad de Dios? Porque todo esto Dios lo puso a disposición del pueblo. Se le entregó justo antes de salir de Egipto. Recordemos que fue una de las promesas que Dios le dio a su pueblo, que saldrían con mucha riqueza, que despojarían a los egipcios de esas riquezas que ellos tenían. Y así como Dios se le entregó, pues también Dios le pidió para la elaboración de este lugar que representaría durante todo su peregrinaje la presencia palpable de Dios, quién sería y quién es el que los guía. Y figúrense ustedes toda la cantidad de oro que se recaudó, a tal punto de que recordemos que ya había demasiado y se le impidió al pueblo seguir ofrendando, porque había mucho material para hacer la obra que Dios había demandado. Y nos dice aquí que había entonces unos 730 ciclos según el ciclo del santuario. Toda esta cantidad. El ciclo era otra medida de pesa, y entonces para un ciclo dice que el ciclo tiene varias porciones. Podría ser entre 11 gramos, 14 gramos, 17 gramos aproximadamente. Y aquí entonces nos dice que habían 730 ciclos de todo lo que se había recogido, y también hace referencia a lo que ellos habían recogido, porque a partir de los 20 años, esto era como un impuesto, a partir de los 20 años, los hombres debían pagar medio ciclo por cabeza. Esto entonces se empezó a ejecutar una vez que se empezó a organizar la parte religiosa de esta nación, y fue como un impuesto. Y todo esto, hermano, todo esto que se recaudó, todo esto que se usó como materia principal para la elaboración de cada una de las obras que Dios había establecido.
Entonces aquí tenemos cómo Dios se preocupó por cada detalle, cada cortina, cada anillo, todo, hermano. Esto es, hoy en día, a través de la internet, nosotros podemos entrar a un video y se puede ver en 3D cómo eran las descripciones, bueno, lo que relata, lo que devela la Biblia sobre esta obra, y se pueden observar en 3D todo lo que contenía el arca, todo lo que contenía el tabernáculo, cada uno de sus muebles, y vemos qué obra tan maravillosa. ¿Y de dónde salió esta obra, este diseño? De Dios. Qué lindo es ver cómo Dios quería que su pueblo se destacara por ese Dios singular, algo nunca antes visto en otras naciones. Y lo lindo de estos capítulos, vuelvo y repito, fue la sujeción, el deleite que tuvo el pueblo para ofrendar y para prestar sus manos a elaborar todo esto. Qué bonito estos días, estos capítulos quedarían perfectos como el capítulo final y bonito del pueblo, donde todos se abocaron a la obediencia, a alegrar el corazón de Dios a través de la sujeción, a través de seguir cada instrucción dada de Dios, y que Moisés la enseñó fielmente así como él la recibió. Notamos aquí entonces la entrega singular de este pueblo, la manera en que ellos trabajaron de una manera exacta para así cumplir con esta demanda. Y esto favorecía de manera especial varias cosas. Primero, la bondad de Dios que había tenido con este pueblo al haberles dotado de tanta riqueza. La gratitud del pueblo al retribuir para la construcción del tabernáculo de Dios con lo que había recibido de Dios. Y era notorio para el conocimiento de las naciones por las cuales ellos iban a pasar, que ellos pudieran ver estos ornamentos, estos muebles, este lugar especial de adoración que hacía resaltar la asistencia y la presencia del Dios de Israel. Entonces esto beneficiaba a todos. Esto es, hermanos, para meditar, para que nos deleitemos y para que lo pasemos a nuestro diario vivir. Dios, así como dio las instrucciones para tener ese lugar de adoración, nosotros, dice la palabra de Dios que nosotros vivimos en nuestro tabernáculo, este cuerpo. Y Dios quiere que esté tallado con las más hermosas riquezas que Dios nos proveerá cuando demandamos, cuando pedimos a Dios esos regalos espirituales que del cielo nos puede enviar. Entonces, nosotros pues estamos en este mundo, en nuestro tabernáculo, este cuerpo, que sea el lugar de adoración a Dios. Que toda nuestra esencia, todo esté empleado para que allí habite su Santo Espíritu y tenga y nuestra vida posea esas obras de recamador, esas obras de todo artífice, esas joyas espirituales que Dios quiere que cada uno de sus hijos se adueñe. Vamos entonces a escuchar ya el capítulo 39. Éxodo capítulo 39. Y del jacinto, y púrpura, y carmesí, hicieron las vestimentas del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el efod de oro, de cardeno, y púrpura, y carmesí, y lino torcido. Y extendieron las planchas de oro, y cortaron hilos para tejerlos entre el jacinto, y entre la púrpura, y entre el carmesí, y entre el lino, con delicado obra. Hicieronle las hombreras que se juntasen y uníanse en sus dos lados, y el cinto del efod que estaban sobre él era de lo mismo, conforme a su obra, de oro, jacinto y púrpura, y carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y labraron las piedras oniquinas cercadas de engastes de oro, grabadas de grabadura de sello, con los nombres de los hijos de Israel. Púsolas sobre las hombreras del efod por piedras de memoria a los hijos de Israel, como Jehová lo había a Moisés mandado. Hizo también el racional de primorosa obra, como la obra del efod, de oro, jacinto y púrpura, y carmesí y lino torcido. Era cuadrado,
Doblado hicieron el racional. Su longitud era de 1 palmo, y de 1 palmo su anchura, doblado. Y engastaron en él 4 órdenes de piedra. El primer orden era un sardio, un topacio y un carbunclo. Este es el primer orden. El segundo orden, una esmeralda, un zafiro y un diamante. El tercer orden, un ligurio, un ágata y un amatista. Y el cuarto orden, un berilo, un onix y un jaspe, cercadas y encajadas en sus engastes de oro, las cuales piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre según las 12 tribus. Hicieron también sobre el racional las cadenas pequeñas de hechura, de trenza, de oro puro. Hicieron asimismo los 2 engastes y los 2 anillos de oro, los cuales los 2 anillos de oro pusieron en los 2 cabos del racional, y pusieron las 2 trenzas de oro en aquellos 2 anillos a los 2 cabos del racional, y fijaron los 2 cabos de las 2 trenzas en los 2 engastes que pusieron sobre las hombreras del efod en la parte delantera de él, e hicieron 2 anillos de oro que pusieron en los 2 cabos del racional en su orilla a la parte baja del efod. Hicieron además 2 anillos de oro, los cuales pusieron en las 2 hombreras del efod abajo en la parte delantera, delante de su juntura, sobre el cinto del efod, y ataron el racional de sus anillos a los anillos del efod con un cordón de jacinto, para que estuviese sobre el cinto del mismo efod, y no se apartase el racional del efod, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el manto del efod de obra de tejedor, todo de jacinto, con su abertura de en medio de él, como el cuello de un coselete, con un borde en derredor de la abertura, porque no se rompiese. E hicieron en las orillas del manto las granadas de jacinto y púrpura, y carmesí, y lino torcido. Hicieron también las campanillas de oro puro, las cuales campanillas pusieron entre las granadas por las orillas del manto, alrededor entre las granadas. Una campanilla y una granada, una campanilla y una granada alrededor en las orillas del manto, para ministrar como Jehová lo mandó a Moisés. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino, de obra de tejedor, para Aarón y para sus hijos. Asimismo la mitra de lino fino, y los adornos de los chapeos, tiaras de lino fino, y los pañetes de lino torcido. También el cinto de lino torcido, y de jacinto, y púrpura, y carmesí, de obra de recamador, como Jehová lo mandó a Moisés. Hicieron asimismo la plancha de la diadema santa de oro puro, y escribieron en ella de grabadura de sello el rótulo Santidad a Jehová. Y pusieron en ella un cordón de jacinto para colocarla en el alto de sobre la mitra, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y fue acabada toda la obra del tabernáculo del testimonio, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus vasos, sus corchetes, sus tablas, sus barras y sus columnas y sus basas, y la cubierta de pieles rojas de carneros, y la cubierta de pieles de tejones, y el velo del pabellón, el arca del testimonio y sus varas, y la cubierta, la mesa, todos sus vasos, y el pan de la proposición, y el candelero limpio, sus candilejas, las lámparas que debían mantenerse en orden, y todos sus vasos, y el aceite para la luminaria, el altar de oro, y el aceite de la unción, y el perfume aromático, y el pabellón para la puerta del tabernáculo, el altar de metal, con su enrejado de metal, sus varas, y todos sus vasos, y la fuente, y su basa, las cortinas del atrio y sus columnas, y sus basas, y el pabellón para la puerta del atrio, y sus cuerdas, y sus estacas, y todos los vasos del servicio del tabernáculo del testimonio, las vestimentas del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón, el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel toda la obra.
Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y bendíjolos. En este capítulo 39 del libro de Éxodo, entonces vemos cómo se hace hincapié en la elaboración de la vestimenta sacerdotal. Vuelvo y les recuerdo, pareciera que estuviéramos leyendo capítulos anteriores, pero hay una gran diferencia. En los capítulos antes que se describen de las vestiduras, era Dios dándole a Moisés cómo debía hacerse las vestiduras, cómo se debían hacer todo lo que concernía al tabernáculo, al lugar santo, al lugar santísimo. ¿Cuál es la diferencia de estos capítulos, hermano? El anhelo de Dios hecho realidad en la voluntad de su pueblo. El pueblo anheló, prestó sus manos, prestó toda su voluntad, todas sus fuerzas y entregó con gozo la ofrenda para que esto que Dios les había asignado fuese hecho una realidad. Y es notorio que Moisés sentía grata alegría, gran regocijo, y escribe cuidadosamente cada una de las cosas de las cuales Dios le asignó al pueblo, iba haciendo referencia que así como Moisés lo recibió de boca de Jehová, estando él en la cumbre del Sinaí, pues así tal cual el pueblo lo estaba acatando. Por eso que pareciera que estuviéramos leyendo ya un capítulo que ya habíamos escuchado, pero no, es muy diferente porque en esta está entonces la obra ejecutada. Todo lo que el Señor le había ordenado, pues se está realizando. Y hace énfasis Moisés detallando en cada línea de que todo así como de la boca de Dios lo había hablado, así el pueblo lo estaba elaborando. Todo. Y fíjense algo, que la vestidura sacerdotal fue algo primoroso, algo glamoroso. Se esmeró Dios porque fue Dios quien diseñó estas túnicas, estas vestimentas. En esto el Señor fue tan cuidadoso, hermanos. Recordemos que el sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo y su vestimenta, su presentación tenía que ser intachable. De hecho, recuerden que hay una fuente que se elaboró. En esa fuente, pues el sacerdote previo, antes de entrar al lugar santísimo, debía lavar sus manos, debía lavarse, debía estar completamente limpio, como una simbología que debía presentarse sin ninguna contaminación ante la presencia de Dios. Y no solamente de manera externa, sino internamente. Su espíritu debía estar en armonía con Dios, porque recordemos que si el sacerdote había hecho algo malo, impío, algo que no estaba de acuerdo a los estatutos de Dios, pues su vida corría peligro. Por eso que esas vestiduras sacerdotal tenían algo en particular, y eran esas campanillas que determinaban que el sacerdote estaba en movimiento, estaba allí. El pueblo podía entonces escuchar esos sonidos como evidencia de que él estaba allí dentro vivo, porque recordemos que solamente era el sacerdote, únicamente el sacerdote, quien podía entrar al lugar santísimo, y estaba dividido el lugar santo y el lugar santísimo por un velo sumamente glamoroso, un velo que representaba esa limitación, ¿verdad? Y que recordemos nuevamente cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, recordemos que se menciona claramente en la Escritura que ese velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se abrió, se rompió, se quedó. Ese sacrificio perfecto hecho por Dios entonces permitió el acceso al lugar santísimo. Entonces todo esto, fíjense bien, todo esto que nos menciona estos capítulos, no los vean como que no tiene mucho sentido. Sí,
tiene mucho de qué aprovechar para nuestras vidas, muchísimo. ¿Por qué? Porque aquí entonces podemos observar que Dios sí tiene cuidado por el diseño de sus hijos. Desde el principio de la creación, recordemos que cuando Adán y Eva se vieron desnudos, se hallaron desnudos, ellos cosieron hojas de higuera para tapar su vergüenza. Y Jehová no los dejó que se vistieran a su parecer. Miren esto, hermano, sino que Jehová les diseñó ropa de piel de animal para vestirlo. Y hace referencia que le hizo uno a la mujer y uno al hombre, una vestimenta. Esto nos comprueba que esas teorías que están muy, pero muy al orden del día, Dios no mira tu vestimenta, Dios mira tu corazón, eso es mentira de Satanás. Dios sí se preocupa por la vestimenta de sus hijos. Dios sí está al tanto de esto. Cuando Dios ya saca a este pueblo y le instituye su patrón de religión, todo lo que eran las prácticas de Dios, todo lo concerniente a su adoración, pues Dios les diseña a los sacerdotes su vestimenta de una manera hermosa, hermanos. A mí al leer esto, me compromete con Dios, porque Dios sí se preocupa. Cuando usted se vista para presentarse a Dios, para asistir a una programación, para ir a la calle, recuerde que usted ha sido escogido como linaje santo, real sacerdocio. Mírese al espejo y piense, ¿qué dirá Dios de mi vestimenta? ¿Estará de acuerdo en lo que yo comunico con esta vestimenta? ¿Estará bien lo que estoy usando? ¿No estoy exponiendo nada que dé vergüenza? Hermanos, esto es para que nosotros reflexionemos y nos demos cuenta que Dios está pendiente del más mínimo detalle. Todo. Dios está como buen padre pendiente de lo que nosotros comemos, de lo que nosotros usamos para cubrirnos, cómo nosotros caminamos, cómo nosotros hablamos. Todo esto, hermano, esto nos debe identificar como siervos de Dios genuinos, en el cual no hay engaño. Entonces, este tema de las vestiduras es muy lindo, es muy notorio, hermanos, que hoy en día es difícil considerar muchas veces la forma de vestir. Hoy en día, no sé si ustedes me corrigen, pero siempre ha habido una diferencia entre la vestimenta de hombre y de mujer. Y ha sido notorio cómo en estos últimos años la vestimenta de hombre se está pegando a la usada por la mujer. Y vemos por la forma en que usan ropas muy ajustadas, que eso es de verdad tremendo, la forma en que esto se está promoviendo, y usted se sienta a analizar, hermano, y usted dice, bueno, pero ¿quiénes son los que se encargan de imponer las modas de los hombres? ¿Quiénes son los diseñadores? ¿Qué son esas personas? ¿Qué corriente tienen? Y es para que usted se analice. ¿Será que usted se tiene que ajustar a la modalidad que está presentando el hombre, o usted tiene que mantener su personalidad tal cual? El apóstol Pablo nos dice, y no os conforméis a este siglo. No nos debemos conformar a lo que presenta. Es que está de moda, no. Mi moda la diseñó el Señor. Gente santa, bien vestida, bien representados, porque eso es lo que somos nosotros delante de este mundo. Somos embajadores entre el reino de Dios y este mundo que está lleno de perdición. Entonces, usted tiene que analizar y tiene que pensar esto. Es muy importante esto, cada preciosura que se describe en estas vestimentas, como les dije anteriormente, joyas, piedras que están representadas en estos vestuarios, pero que también aparecen como forma allí en la Nueva Jerusalén. ¿Qué quiere decir con esto, pasándolo a nuestra realidad? Que esas riquezas espirituales, eso de Dios, debe estar representado en nosotros también, como parte de la herencia que hemos recibido de Dios
y como parte de que nosotros somos ciudadanos de esa patria celestial. Entonces hay muchas cosas bonitas, hermanos, que nosotros debemos tomar en consideración y medir, porque vuelvo y recuerdo, nosotros hemos sido llamados para ser un pueblo singular, una vestimenta honesta, una vestimenta que nos represente como dignos hijos de Dios. No que la vestimenta nos salva, sí, tienes razón, pero soy representante del cielo y como tal me debo demostrar. No estar haciéndome igual, que no se sabe quién es y quién no es, sino que nosotros podamos representar dignamente a nuestro Padre Celestial. Bueno, mis hermanos, estamos avanzando. De verdad que esto está bastante rápido, porque estamos en un día donde tenemos el tiempo un poquito limitado. Sin embargo, vamos entonces ya a escuchar la siguiente. Es el último capítulo de este libro, que nos ha dejado bastantes riquezas, bastante conocimiento, porque aquí vemos en este libro la promesa que el Señor le había dado a los siervos Abraham, Isaac y Jacob. Aquí entonces vamos a escuchar ya el último capítulo del libro de Éxodo. Prestemos atención. Éxodo capítulo 40. Y Jehová habló a Moisés diciendo: En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo del testimonio, y pondrás en él el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo. Y meterás la mesa, y la pondrás en orden. Meterás también el candelero, y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el perfume delante del arca del testimonio, y pondrás el pabellón delante de la puerta del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la puerta del tabernáculo del testimonio. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo del testimonio y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio en derredor y el pabellón de la puerta del atrio, y tomarás del aceite de la unción, y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y le santificarás con todos sus vasos, y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus vasos, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base, y la santificarás, y harás llegar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo del testimonio, y los lavarás con agua, y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y los ungirás, y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás llegar sus hijos, y les vestirás las túnicas, los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y será que su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Y así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Y Moisés hizo levantar el tabernáculo, y asentó sus basas, y colocó sus tablas, y puso sus barras, e hizo alzar sus columnas, y extendió la tienda sobre el tabernáculo, y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés, y tomó y puso el testimonio dentro del arca, y colocó las varas en el arca, y encima la cubierta sobre el arca, y metió el arca en el tabernáculo, y puso el velo de la tienda, y cubrió el arca del testimonio, como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la mesa en el tabernáculo del testimonio, al lado septentrional del pabellón, fuera del velo. Y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Y puso el candelero en el tabernáculo del testimonio, enfrente de la mesa, al lado meridional del pabellón. Y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo del testimonio, delante del velo. Y encendió sobre él el perfume aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina de la puerta del tabernáculo, y colocó el altar del holocausto a la puerta del tabernáculo del testimonio, y ofreció sobre él holocausto y presente, como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo del testimonio y el altar,
y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies, cuando entraban en el tabernáculo del testimonio, y cuando se llegaban al altar se lavaban, como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio en derredor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina de la puerta del atrio, y así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo del testimonio, y la gloria de Jehová hinchió el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo del testimonio, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo tenía lleno. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas, pero si la nube no se alzaba, no se partían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche en él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Bueno, y cerramos entonces con el último capítulo del libro de Éxodo. Hermanos, qué lindo, realmente se siente algo tan bonito cuando usted se adentra en las páginas de la palabra de Dios y haya esa armonía de la voluntad de Dios con los hechos de sus hijos. Aquí Moisés en estos últimos capítulos hace siempre el énfasis e hizo como Jehová lo había mandado. Y entonces no nos dice, la palabra de Dios no nos detalla cuánto tiempo le tomó al pueblo la construcción de cada uno de estos utensilios del tabernáculo, del arca del pacto. No nos revela realmente cuánto tiempo, cuántos años o cuántos meses. Lo que sí se esmeró Moisés por detallar fue el ahínco, la responsabilidad, el apego en hacer las obras que Dios había ordenado tal cual, tomando todo lo que Dios les había enviado, las medidas, el material, el personal que lo iba a hacer, todo minuciosamente, hermanos. Aquí podemos decir que este sería un capítulo final precioso, precioso. Y de hecho termina de una manera gloriosa este capítulo, este libro, termina de una manera majestuosa. Quiero resaltar algo que parte de la vestimenta sacerdotal, y considero que es muy importante porque se menciona en el capítulo 28 de Éxodo y también se vuelve a ser tocante en el 39, porque vuelvo y repito, en los capítulos 27, 28, en esos Jehová le habló a Moisés dándole las órdenes, pero ya en estos últimos capítulos Moisés detalla con exactitud que todo lo que Jehová ordenó así se cumplió. Y eso es sumamente importante, de gran peso trascendental, como testimonio a todas las generaciones. Y en esta parte que decía, pues, la tiara que debían llevar los sacerdotes, su chapó, su vestimenta, todo, hermano, porque hasta sus calzoncillos, sus prendas íntimas, todo, el Señor cuidadosamente no perdió detalle, hermanos. Cuidadosamente no perdió detalle. Así de bello y de especial es Jehová de los ejércitos, a quien nosotros hemos conocido. Y Él les pide que ellos en esa parte superior de su frente tuvieran esa placa de oro, ese reconocimiento, esa grabadura de sello. Qué lindo, santidad a Jehová, que usted lo tuviera muy en consideración aquí en su cuenco de oro en la cabeza. Usted debe ser eso, un medio, un portador de la santidad a Jehová. Hoy en día nosotros no decimos, bueno, tengo que colocarme acá una placa en la frente que diga santidad a Jehová, pero sí su rostro debe resaltar ese gozo y esa santidad. No sé si ustedes lo han visto, hermano, pero es notorio conocer a hermanos y hermanas que reflejan en su rostro algo diferente, algo lindo. Y yo siento que esa es esa grabadura linda de sello que Dios se le coloca. Su rostro refleja algo lindo, su tez refleja una paz,
una sinceridad, algo tan bonito. Y cuando hablan, cuando comparten, hermano, es Dios quien usa a ese hermano o a esa hermana. Y ahí está. Podemos decir que ahí está, de una manera muy explícita, la vida que tiene ese hermano o esa hermana. Y el Señor se encarga de comunicar a los que están a su alrededor. Esa persona vive en santidad a Jehová. Que eso sea, hermano, nuestro anhelo, nuestra necesidad. Tener esa etiqueta que Dios quiere ponernos a cada uno. Que nosotros procuremos cada día buscar vivir en santidad. Hermano, porque bien nos los revela la palabra. Sin la santidad nadie verá al Señor. Y la santidad, hermano, es un requisito indispensable para todo creyente que anhele estar en el reino. Es algo que usted no puede dejar de pasar por alto. Entonces, esta santidad, hermano, como familia, como hijos, como pueblo de Dios, debe estar en cada uno de nuestros rostros, en cada uno de nuestra mente, en cada uno de nuestro corazón. Esa esencia misma que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos. Y en este maravilloso libro, ya en el último capítulo, ya la obra está concluida y entonces se pone en marcha y se organiza todo el tabernáculo, el arca, todo toma su lugar, todo lo diseñado ya entonces logra su función. Y todo, hermano, todo lo que el Señor había dicho entonces ya está listo y consagrado para la función que Dios le había entonces dado. Y lo más bonito acá que se narra en el último capítulo, que son ya los últimos 5 capítulos, cuando la nube y la gloria de Jehová cubrió el tabernáculo de la reunión. Y qué hermoso cuando nos dice que la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. ¿Se había agradado Dios de estas obras que le había encomendado a su pueblo? Esta es la evidencia clara que sí se había agradado. Estaba a gusto Dios con cada mano que había trabajado para esto, con cada corazón que había ofrendado para esto, con cada persona, con cada uno de sus hijos que habían sido llenos del Espíritu de Dios para realizar esta obra glamorosa. Obra digno del Rey de Reyes, obra digno de ese Dios que con gran poder y con grandes proezas sacó a su pueblo de la esclavitud y los llevaba por el camino para darles a poseer una excelente tierra. Entonces, hermanos, qué maravilloso este capítulo, cómo cierra, cuando Dios entonces nos dice la palabra de Dios que no podía entrar Moisés, no podía, porque estaba lleno. La nube había henchido ese lugar, lo había llenado a tal modo que nadie podía pasar, dando así la aprobación de la obra que había hecho el pueblo. Y entonces nos revela que cuando la nube se alzaba, entonces los hijos de Israel se movían hacia sus jornadas, hacia lo que debían caminar. Pero si la nube no se alzaba, entonces ellos allí se quedaban esperando la dirección de Dios. De día los tenía esa nube cubriendo y protegiendo de ese sol implacable del desierto, y en la noche les daba esa columna de fuego para tenerlos calientitos y alumbrando el camino por donde ellos debían pasar. Qué manifestación más hermosa contó este pueblo durante estos años de peregrinaje. De verdad que para cerrar este capítulo, este libro es maravilloso. Qué hermoso, ¿verdad? Si durante el resto de los libros de que vamos a leer tuviese esta misma actitud del pueblo, de hacer como en varias oportunidades lo revela Moisés, y se hizo
como lo mandó Jehová. Así tal cual, que todo se haga conforme a la voluntad de Dios. Bueno, hermanos, ya de esta manera entonces damos por concluido el segundo libro de la Biblia. Ya para la fecha entonces hemos leído 90 capítulos, 50 del libro de Génesis y 40 del libro de Éxodo. Entonces, hermanos, agradecidos con Dios por la oportunidad que nos ha concedido. Hermanos, si nosotros logramos culminar la lectura del año bíblico y nuestro pensamiento, nuestra forma de caminar, nuestra forma de pensar es alterada y modificada por la voluntad de Dios en nuestras vidas, entonces no hemos perdido el tiempo. Entonces déjeme decirle que estamos siendo tallados para la gloria de Dios a través de su palabra, porque recordemos que la palabra de Dios es como un martillo que nos va dando forma y nos va quitando lo que no funciona y nos va moldeando a la forma en que Dios nos quiere ver.